Pues damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da de alabar y bendecir su nombre, ¿verdad? En este día de hoy me gustaría que pudiéramos estar pensando, meditando en la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 4. Segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 4. Vamos a ver el pasaje completo. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículos del 1 al número 18. Amén. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, no recomendándonos delante de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, y sabemos que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aún que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Hay una leyenda sobre un manantial, que es la leyenda del manantial de la eterna juventud. ¿Alguno la ha buscado alguna vez? ¿Alguno ha buscado la eterna juventud? Cuando te pones esa cremita para parecer más joven, más... Hay cremas que son muy pequeñas y que cuestan mucho, ¿verdad? Y imagínate, tu esposo o tu esposa se compró esa crema como para esas arruguillas que te están saliendo ahí, y se echa, coge el dedo y se empieza a echar. No, échate de a poquito, que cuesta mucho, ¿verdad? Bueno, cuenta la leyenda que el explorador Juan Ponce de León se enteró que los indios en el año 1500, que Bimini era el sitio de la fuente de la juventud. Según la leyenda india, el manantial supuestamente devolvió la juventud a las personas mayores que se bañaban o bebían sus aguas. Mira, es innegable que nuestro cuerpo se va deteriorando poco a poco. Es algo que forma parte de la vida y que no queremos enfrentar hasta que llega cierta edad. ¿Sí o no? Hasta que no llega a cierta edad no te empiezas a dar cuenta de que ha pasado el tiempo, ¿verdad? El tiempo pasa irremediablemente, es algo
que no se puede parar, que no se puede cambiar, es una realidad que el tiempo pasa para cada uno de nosotros y que a lo largo del tiempo van ocurriendo una serie de circunstancias que van marcando nuestra vida e incluso nuestra propia piel. ¿Nunca te has preguntado, nunca me has visto aquí como un hachazo en el labio? ¿Te has fijado que tengo aquí como una cicatriz? Es una cicatriz de guerra. Queda bien así, ¿verdad? Bueno, es de trabajo. No se nota porque llevo la barba, cuando me la quito se nota más. Trabajando en la empresa en la que estaba, una máquina se quedó bloqueada, había que sacar una lámina de metal para poder repararla, y en lo que trato de sacar esa lámina de metal estaba atorada. Cuando tiro de la lámina, sale la lámina disparada con la fuerza bruta que tenía yo en mis brazos, ¿verdad? Y me golpea los dientes. Bueno, me golpea en esta zona. Si me llega a golpear más abajo, me quedo sin dientes y estaría aquí hablando como yo. Si me llega a golpear un poco más arriba, me rompe la nariz y entonces, pues imaginaros, parecería boxeador, ¿verdad? El caso es que el Señor quiso que me golpeara en el lugar correcto para dejarme la cicatriz y poco más. Me tuvieron que dar algunos puntos y respiro bien, más o menos. Lo cierto es que a lo largo de la vida, en nuestra historia, la historia personal, van ocurriendo una serie de hechos que van marcando nuestra vida y nuestro cuerpo y que denotan que va pasando el tiempo y que nos vamos acercando al fin de nuestros días. Para cada uno diferente, no sabemos ni el día ni la hora, sabemos que un día estaremos en la presencia de Dios. El autor de Hebreos nos dice que escrito está que el hombre muera y después haya un juicio. Así que todos vamos a morir. Solamente hay dos personajes en la Biblia que no murieron, ¿verdad? Uno es Elías, el otro Enoc. Son los dos únicos personajes bíblicos que se menciona que no murieron y que el Señor los arrebató y los llevó al cielo, aún sin pasar por la muerte. Pero todos vamos a pasar por la muerte y nuestro cuerpo se va deteriorando, aún más cuando nuestro cuerpo lo hemos puesto al servicio del Señor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Lo que está queriendo dar a entender el apóstol Pablo es que evidentemente la carga del servicio al Señor es extrema, es grande, y aunque merece la pena, va deteriorando su cuerpo físico. Es innegable que no hay una fuente de la juventud más allá de la que encontramos en Cristo Jesús, quien renueva nuestro espíritu para que volvamos a ser como niños y de esta manera podamos entrar en el reino de los cielos. No sabemos qué edad tendremos cuando estemos en el cielo, una edad corporal quiero decir. No se nos dice si nuestro aspecto en el cielo va a ser la de un niño de 10 años o la de un adulto de 60. Lo que se nos dice es que más allá de cuál sea nuestro aspecto físico, allí ya no habrá dolor, allí ya no habrá miseria, allí ya no habrá tristeza, allí no habrá pobreza, allí no habrá nada. Gloria a Dios por ello. Amén. Porque todo eso habrá pasado. Pero eso pasará cuando estemos en el cielo. Aquí en la tierra tendremos aflicción. Amén. Forma parte de la vida. Ahora, la idea de este pasaje y lo que llama mi atención es que debemos de permanecer en pie todo el tiempo y no permitir que cualquier situación que ocurra en nuestras vidas nos haga decaer en el propósito, en el compromiso que hemos adquirido delante de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo algo interesante. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mira, cuando sabes que la recompensa que te espera es grande, ¿qué vas a hacer? ¿Esforzarte? ¿Sí o no? Cuando tú trabajas por algo que sabes que es grande, te vas a esforzar. Cuando sabes que aquello que tú vas a desarrollar es algo que va a servir de generación en generación y que va a dejar un nombre, que va a dejar una marca en otras generaciones, tú te vas a esforzar. ¿Es así? ¿Por qué? Porque en función al valor que le damos a las cosas, así nosotros nos esforzamos y trabajamos por ello. A Josué le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, esfuérzate y sé valiente, ¿por qué? Hay un porqué que nos motiva a esforzarnos y ser valientes. En el caso de Josué, Josué ya había visto la tierra prometida.
Es decir, Josué se podía esforzar por algo que ya conocía, por algo que ya Dios le había revelado, por algo que sabía que era grande, porque el Señor había prometido que haría de ese pueblo una gran nación para todo el mundo. Así que Josué puede esforzarse y ser valiente, porque sabe que lo que hay entre manos es algo grande. El apóstol Pablo dice de la misma forma: no desmayo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor me ha dado, la grandeza de aquello que el Señor me ha puesto, es tremendamente grande, valga la redundancia, y merece la pena mi sacrificio y mi esfuerzo por ello. Cuando no le damos valor a las cosas, no nos sacrificamos. Es más, cuando las cosas no tienen valor, si las perdemos o se rompen, nos da igual. ¿Sí o no? Si tú te regalaron un teléfono iPhone, última generación, ¿por cuál vamos? ¿Por el 14? Yo que no soy de iPhone, pues porque no lo sé. Si te lo regalaron y se te cayó y se te rompió, si se te perdió, ¿sabéis que han encontrado un iPhone en el fondo del mar, un buceador? Y todavía funcionaba y se lo han podido devolver a su dueño. ¿Sí? Pero si lo perdiste, lo rompiste o te lo robaron, pero era regalado, no es lo mismo a que si tú invertiste tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo para poder conseguirlo. ¿Sí o no? Yo lo veo así. Y así ocurre con todas las cosas. No es lo mismo algo al cual le damos un valor a aquello que no se lo damos. Y en esta ocasión el apóstol Pablo dice: mira, tiene más valor el reino de Dios que mi propia vida. Tiene más valor lo que Dios puede hacer a través de mí que lo que yo mismo puedo hacer. Por lo tanto, renuncio a mi vida, renuncio a lo que soy y se lo entrego al Señor. ¿Renuncio a qué? Renuncio a lo oculto y vergonzoso. Renuncio a la perspicacia de aquel que busca algo de Dios, que busca usar el nombre de Dios como pretexto para hacerse un nombre o para ganar algo. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es decir: mira, mi vida está enteramente sacrificada al Señor, por lo tanto, eso es suficiente para mí. ¿Cuál es mi ganancia? La corona de vida que me espera el día en que haya terminado mi carrera. Y ese es el llamado, y ese es el principio que debe de regir nuestra vida. Caminamos y trabajamos y vivimos por algo grande. Y aunque vayamos desgastándonos, y aunque nuestra vida o pase por diferentes pruebas, aún así, lo que tengo entre manos vale y merece la pena para que continúe y siga adelante. Si bien el trabajo muchas veces no va a haber el resultado que se espera, porque recordemos que el diablo opera en este mundo y que aunque él no es el rey de este mundo ni el creador de este mundo, porque el rey de este mundo es Dios, él ha usurpado un lugar y él ha ocupado un lugar en el corazón de muchos en este mundo para que no reconozcan el Evangelio, para que no crean en el Señor y sean salvos. Y el apóstol Pablo lo tiene claro y dice: me sacrifico por todos, a pesar de que sé que no todos van a conocer el Evangelio, no todos van a aceptar a Cristo, no todos van a recibir la predicación que sale de mi boca. Ahora, lo que Pablo iba a predicar no era de su cosecha, no era de lo suyo propio, sino que iba a predicar acerca de Cristo. Él no iba a desplazar sus intenciones o lo que Dios quería hacer por sus intenciones. Él iba a poner las intenciones del Señor en primer lugar, y la predicación iba a ser aquella que pudiera iluminar el entendimiento de todos aquellos que le escucharan, para que pudieran venir a la luz del Evangelio y de esta manera conocer y ver a Cristo. Amén. Y eso desgasta, porque la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz. Y ese sacrificio, a veces no nos damos cuenta, es algo que excede nuestras propias fuerzas, porque no vamos a ver el resultado que esperamos. Cuando tú trabajas, al final del mes vas a obtener una ganancia y sabes sí o sí que tu jefe te tiene que pagar, ¿verdad? Y trabajas por esa ganancia. Trabajas porque sabes que el fruto de tu trabajo va a tener una recompensa.
La recompensa del trabajo en el Señor es la salvación. No es ver el fruto de tu predicación. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Así que el apóstol Pablo está diciendo, mis sacrificios por el Señor, independientemente del resultado. Pero el problema no es que yo trabajo y ya está. El problema es que en mi trabajo por el Señor, allí donde me encuentro, y esto es para todos, no solamente para los pastores, evangelistas o misioneros. Mi trabajo allí donde yo me encuentro, de predicar a Cristo con mi ejemplo, con mi vida, va a traer un desgaste. Y ese desgaste se va a evidenciar en nuestro propio cuerpo físico. Ahora es por eso que el apóstol Pablo apunta a qué tipo de recipientes somos delante del Señor. Y nos dice en el versículo número 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, lo que el Señor está dispuesto a hacer, no lo va a hacer con supermanes ni superwomans. No lo va a hacer con personas que están acreditadas para llevar a cabo el trabajo. Lo va a hacer con personas sencillas, humildes de corazón. Y la palabra del Señor dice que Él ocultó estas cosas a los sabios, a los ricos de este mundo, y se la entregó a ¿quiénes? A aquellos que no son considerados como tales, con la finalidad de que la gloria de Dios sea manifiesta. Así que debemos de saber que precisamente por la condición en la que estamos, el Señor nos ha elegido como depósitos de algo grande, para que la gloria y la honra sean solamente del Señor. Ahora, en ese proceso va a haber una serie de cuestiones que vamos a considerar. Cuando yo me pongo en las manos del Señor, así como lo hizo el apóstol Pablo, cuando yo decido entregarme por completo al Señor para que mi vida sirva en sacrificio a Él, para que realmente yo pueda ser de testimonio a otros, entonces me voy a dar cuenta de las dificultades que voy a encontrar en el camino. El apóstol Pablo aquí menciona atribulaciones en todo. Atribulados en todo. ¿Andas atribulado? ¿Sabes lo que es atribulado? Andas angustiado, andas en un estado anímico bajo por lo que estás viviendo, en apuros. ¿Andas en apuros? ¿Qué voy a hacer para pagar final de mes? ¿Cómo voy a hacer para tal cosa? ¿Cómo voy a hacer para tal otra? Pero dice el apóstol Pablo, no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Claro, hemos dicho que nuestro hombre, lo externo, lo que somos, se va desgastando. Y sin embargo el apóstol Pablo es como que se pone, él mismo se está contradiciendo. Si mi hombre exterior se va desgastando, quiere decir que cada vez tengo menos fuerza, que cada vez estoy más desesperado, que cada vez estoy estoy más expuesto a los elementos externos. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo, y está haciendo un juego de palabras, es, sí, evidentemente vamos a sufrir cualquier tipo de persecución, cualquier tipo de angustia, y el apóstol Pablo lo podía decir en primera persona, pero eso no se compara al peso de gloria que encontramos en Cristo Jesús. Lo que Él tiene para nosotros y lo que hemos experimentado en Él no se compara. Por lo tanto, no puedo ser derribado porque en Cristo tengo la victoria. No voy a estar desesperado porque en Cristo es mi esperanza. No voy a estar atribulado ni angustiado porque en Cristo sé que lo tengo todo. Amén. El apóstol Pablo lo pasó por todo. Él puede hablar, a lo mejor tú puedes decir, pastor, pero tú no has pasado por todas estas cosas. Y seguramente no estoy pasando ni por la mitad de lo que estás pasando tú, o has pasado tú, pero el apóstol Pablo sí, y Cristo mucho más. Ahora, fijaros, voy a enumerar una serie de acontecimientos que el propio apóstol Pablo vivió, y por lo cual el apóstol Pablo está hablando. Él lo ha dejado todo lo ha tomado por basura por seguir a Cristo. Muchos dejan todo por seguir a Cristo y esperan un camino de color de rosas. Es decir, un camino en donde todo va a ir bien. Y el apóstol Pablo está diciendo,
tu vida se va a desgastar por amor a Cristo. Tu vida va a pasar por una serie de caminos en donde va a haber turbulencias, en donde va a haber problemas, en donde te vas a desgastar. Pero no temas, no desmayes, porque el propósito de tu vida se cumplirá en Dios y Dios recibirá toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28, el apóstol Pablo enumera. Voy a enumerar aquellas cosas por las cuales el apóstol Pablo pasó. Aquellas que son verdaderas para él. Pruebas verdaderas, atribulaciones que podían representar el principio de dolores que la propia Biblia nos enseña acerca de lo que ha de acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, son ministros de Cristo, y está apuntando a aquellos que son falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, aquellos que no han decidido sacrificar su vida por Cristo, sino, como hemos dicho antes, que han decidido tomar el nombre de Cristo como pretexto para ganancia propia. Como si estuviéramos locos, hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Interesante, porque el apóstol Pablo está hablando en primera persona de lo que significa seguir a Cristo, pero dice que cuán grande es el ministerio que él ha recibido y por el que él mismo se sacrifica. Te estás sacrificando por aquello que has recibido de parte del Señor. Repito, azotes, cárceles. Mira, muchas de las cosas que vivimos no es porque seamos cristianos. Muchas cosas de las que vivimos precisamente es porque dejamos de ser cristianos y nos vestimos con esa vestidura antigua del viejo hombre que nos hace tomar malas decisiones, y esas decisiones traen malas consecuencias a nuestras vidas. Lo que sufrimos no viene determinado porque hemos decidido seguir en la luz, sino porque en momentos determinados de nuestra vida volvemos a caminar en tinieblas. Lo que padecemos muchas veces viene determinado porque no estamos caminando en las fuerzas del Señor, no estamos caminando en los propósitos eternos de Dios, no estamos caminando en el Espíritu de Dios, sino que caminamos en nuestras propias fuerzas. Y claro, yo me fatigo y me canso. Claro, a mí me duelen las cosas. Claro, yo llego a un momento en el que no quiero seguir caminando, en donde me enfermo, en donde no quiero seguir, en donde cualquier dolor en mi cuerpo físico lo veo como una tara, como un problema para seguir adelante y no como una marca característica de aquellos que siguen al Señor. Hoy no somos perseguidos como antes, hoy no somos azotados como antes. Hoy, por el hecho de ser cristiano, lo único que pueden hacer en un momento dado es burlarse de ti, es coartar ciertas libertades que el Estado de Derecho nos pueda llegar a conceder, pero más allá de eso, no nos van a azotar, no nos van a perseguir. Mira, ¿alguna vez alguien ha hecho ayuno deseando tu muerte? Eso hicieron con el apóstol Pablo. 40 hombres decidieron, creo que eran 40, decidieron hacer ayuno y no parar ese ayuno hasta acabar con la vida del apóstol Pablo. Pobrecitos esos 40 hombres. Si cumplieron con ese ayuno, están... Porque el apóstol Pablo, que era un siervo del Señor, continuó haciendo la labor. Mantente en pie. Mantente en pie. Porque mayor es el que está contigo que quien es contra ti. Mantente en pie. Porque tú vas de poder en poder, no en tus propias fuerzas, sino en aquellas que te son otorgadas por el poder del Santo Espíritu que mora en ti. Mantente en pie a pesar de las dificultades de la vida, porque tienes un
proyecto entre manos. Y ese proyecto no es otro, sino testificar de Cristo a través de tu vida. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia, puedes decir sin lugar a dudas que el Señor está contigo, que no te dejará, que te acompañará y te llevará allí donde Él ha propuesto llevarte. Porque Él es Dios y Él cumple sus promesas. Pero no te gloríes en ti mismo. No te gloríes en ti mismo. Así que el apóstol Pablo continúa hablando de que tenemos el mismo espíritu de fe y se nos dice que creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mira, el cuerpo se va desgastando. Y eso trae consigo una serie de circunstancias. En educación, a la etapa en la que el ser humano llega ya a la edad más avanzada, a los últimos años de su vida, se llama etapa de desconexión. Que digo que qué mala leche aquel que se le ocurrió este nombre. Le podía haber puesto otro nombre, ¿verdad? Y adorados, ¿verdad? O algo así. No, etapa de desconexión. Es la etapa en la que empiezas a perder oído. ¿Sabes que hay una etapa en la que empiezas a perder el oído? ¿Lo sabías? Te va a pasar, cuidado. No es que a mí no me va a pasar, no. Te va a pasar. En donde empiezas a perder visión. Yo la perdí a los 13 años, pero ahí no menos. Eunice casi nació de serie con ello, ¿verdad? Pero la he ido recuperando y eso es un milagro de parte del Señor también. Vas perdiendo visión, vas perdiendo olfato. Y yo no sabía eso, pero hasta el olfato lo vas perdiendo. Bueno, el apetito. Hay una serie de hechos físicos que ocurren en la persona que va llegando a su vejez y al tiempo de encontrarse con el Señor. Y eso es un hecho, y es una realidad, y nada podemos hacer para pararlo ahora. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé, y hay una resurrección en Cristo Jesús, y estos cuerpos físicos se van a transformar en cuerpos glorificados en Cristo Jesús. Amén. No te preocupes por cómo se va desgastando tu vida ahora. No te preocupes por cómo va envejeciendo tu cuerpo ahora, que tu cuerpo envejezca en Cristo, que tu vida envejezca en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor renueva las fuerzas de día con día. Porque a pesar de que pierdas el oído, el Señor va a mantenerte otros sentidos para que tú puedas seguir predicando y hablando del Señor, para que tú puedas seguir testificando acerca de Cristo. El que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay una leve tribulación momentánea que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, incluso tiene que ver con el fin de nuestros días, pero no temáis, dice el Señor, manteneros en pie, porque el Señor os tiene cogidos de la mano. No desmayes, hermano. Hay muchos que tiran la toalla. ¿Sabes de dónde viene el tirar la toalla, no? Del pugil, del boxeo, donde para que no siguieran golpeando el entrenador veía que ya no podía más y tiraba la toalla para que no le hicieran más daño, ¿verdad? No tires la toalla. No tires la toalla. Porque quien pelea nuestras victorias es Dios. Quien pelea nuestras batallas es Dios. Y Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos fortalece. No desmayamos. Podremos pararnos en el camino. Podremos hincar las rodillas. Podremos pasar por debilidades, por dificultades. Gloria a Dios por ello, porque cada una de esas dificultades y debilidades glorifican el nombre del Señor. Por lo que tú estés pasando, no te detengas. Dios está obrando. Hay un peso de gloria. Hay un gran peso de gloria. Las Escrituras son claras. Dice en Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padeces, que sea padecido, padezcas en Cristo Jesús. La gloria está ligada al padecimiento.
y Dios nos dará una gloria mucho mayor que la aflicción que hemos padecido aquí. Aún si alguien vive 100 años y sufre cada día, esa aflicción momentánea no se compara con la eternidad. Y recuerda que la eternidad es el lugar de tu morada celestial. Es donde vas a estar por siempre. En esta vida y en este tiempo pasaremos, con más o menos gloria, pero pasaremos. El que ha creído en el Señor tiene una eternidad con Él. La gloria está ligada al padecimiento. La aflicción no es algo que deba de soportarse para poder alcanzar la gloria. Es el proceso que crea la gloria. A través de los dolores de parto viene el nacimiento. Es como si Pablo dijera: vamos, pon todas tus aflicciones en un lado de la balanza y aún pon tu pulgar para darle más peso a ese lado. Luego pon el peso de gloria en el otro lado de la balanza y verás que tienes una leve tribulación allí. Es nuestra leve tribulación. Lo que está pasando es una leve tribulación. Di conmigo: leve tribulación. Leve tribulación. Lo que estamos pasando no se compara al peso de gloria que nos está esperando. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que otros sufren. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que otros sufren. Piensa esto. Siempre va a haber alguien que esté peor que tú. Ayer estábamos en la UCI visitando al pastor Fernando y se ve que la UCI es el lugar en donde se trata las personas que están entre la vida y la muerte, y había personas de todo tipo. Había un hombre conectado a una máquina, tenía unos sensores en la cabeza, totalmente dormido, sin ningún tipo de gesto, aparentemente como si estuviera muerto en aquella cama. Había un chaval jovencito que debía haberle dado una subida de azúcar, un coma diabético o algo por el estilo, y estaba allí, un chavalito de a lo mejor 16, 17, como mucho, en la UCI. Ahí estaban sus padres. Tú estás aquí. Gloria a Dios. Y estás en pie. Con dolores, puede ser, pero estás en pie. Con marcas, puede ser, pero estás en pie. Con problemas, puede ser, pero estás aquí. Así que ten en cuenta lo que Dios te está dando y no lo rechaces. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que merecemos. Porque a veces pensamos: bueno, es que yo no me merezco esto. Ah, tú no te lo mereces, pero otros sí. ¿Acaso la paga del pecado no es muerte? ¿Acaso nos merecemos algo de parte del Señor? No nos merecemos nada. Y sin embargo el Señor tiene misericordia para con nosotros. Dale valor, ten contentamiento con lo que el Señor te está dando. Nuestra tribulación es leve comparada con lo que Jesús sufrió por nosotros. Porque Jesús sí verdaderamente sufrió, el justo por los injustos. Él no merecía la cruz. Él no merecía ser vituperado, no merecía ser insultado, no merecía ser escupido, no merecía ser insultado. Y sin embargo, Él se puso en nuestro lugar. Hemos padecido como ha padecido Él, porque Él padeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nuestra tribulación es leve comparada con las bendiciones que disfrutamos. Y es que a veces nos olvidamos de que hay muchas bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. El Salmo 23: el bien y la misericordia del Señor nos acompañan todos los días. El bien y la misericordia te acompañan todos los días. Dios no miente. El bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Nuestra tribulación es leve mientras experimentamos el poder de apoyo de la gracia de Dios. Porque aquellos que han creído en el Señor, aún sin verlo, aún sin ver el resultado de su fe, caminan creyendo que Dios tiene el control y les está dando poder para llevar a cabo lo que Él quiere para ellos. Nuestra tribulación es leve cuando vemos la gloria a la que nos conduce. He empezado diciendo que el apóstol Pablo tenía claro qué era lo que tenía entre manos, y es por eso que no desmaya, porque lo que había entre manos era algo grandioso
algo glorioso. Al entender esto, en verdad podemos decir como Pablo, esta leve tribulación. Ahora, no es fácil apreciar el peso de gloria, porque es un eterno peso. El problema no es tanto que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, lo que pensamos acerca de nuestra leve tribulación, sino que tenemos un concepto muy pequeño de nuestro peso de gloria que está por venir. Y dice un autor, Dodd, citando a Clerk, un teólogo, está visible en todas partes la influencia del hebreo de Pablo sobre su griego. Shabbat significa pesado y glorioso. El apóstol, en su griego, une estos dos significados y dice peso de gloria. Cuando algo pesa, si tú lo pones en una balanza, como hemos dicho antes, le vas a poder dar el valor que tiene. Pon en una balanza lo que estás sufriendo en tu vida, lo que estás padeciendo, lo que está viviendo tu vida, y al otro lado pon el peso de gloria que encontramos en Cristo Jesús, y te vas a dar cuenta de cómo está la balanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pablo dice, especialmente refiriéndose a su propia vida y ministerio, a los ojos del mundo, la vida de Pablo era un increíble fracaso. Porque lo pasó por todo y acabó en la cárcel. Si nosotros viéramos a alguien acabar su vida en la cárcel, ¿qué pensaríamos? Un fracasado. Algo hizo mal. No lo hizo bien. Acabó sacrificado. En él, apogeo de una carrera que llegaría mucho más alto, él lo dejó todo por una vida de sufrimientos, padecimientos y persecución, con un martirio eventual. Y Pablo reconocía que el mundo solamente mira al exterior y no las cosas externas que no se ven. Cuando miramos las cosas que se ven, todo lo que vemos es nuestra leve tribulación. Y luego, parece que no es tan leve, pero cuando miramos las cosas que no se ven, entonces vemos y apreciamos el eterno peso de gloria. Pablo no está diciendo que todas las tribulaciones automáticamente producen gloria. Es posible que permitamos que las tribulaciones nos destruyan y que dejemos que la aflicción nos haga amargados, miserables y que estemos centrados en nosotros mismos. Sin embargo, si miramos las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación obrará en nosotros un eterno peso de gloria.